de precedente, vamos a empezar con puntualidad, una cosa extraña en general en España y aquí en concreto en Espacio Además. Lo primero es felicitaros el año a todos, ¿no? Ya sabéis que nunca se sabe hasta cuándo hay que extender la felicitación del año nuevo, pero como es de las primeras ocasiones que tenemos, no es la primera conferencia que damos, el día 2 de enero ya hubo una aquí en Espacio Además, no hemos descansado apenas en el periodo de vacaciones navideñas, pero bueno, como muchos no nos habíamos visto antes, pues os felicito el año y las Pascuas, que todavía hay que seguirlas celebrando. Bueno, pues como suele ser habitual en estas fechas, recibimos en España a una delegación rumana que viene a cumplir con su obligación de homenajear a sus caídos, ¿no? Caídos rumanos que lo son también de todos los españoles, puesto que vinieron de forma generosísima a entregar su vida por la defensa de la civilización cristiana aquí en nuestro suelo, en la cruzada de liberación, ¿no? Y bueno, todos los años, como siempre, organizan, aparte del homenaje que tendrá lugar el próximo sábado a las 12 de la mañana en el momento que hay en Majadahonda, pues esta conferencia, una conferencia que, como veis, pues va a tener bastantes intervinientes. Por si fuésemos pocos los que aparecíamos en el cartel, a última hora se ha sumado uno, pero de mucho prestigio, con lo cual pues vamos a intervenir de forma muy breve los que tenemos menos cosas que aportar, para dejarles casi todo el tiempo a los que más cosas tienen que aportar. Así que nada, yo prácticamente me callo ya, y simplemente señalar, como dice el título de la conferencia, que nuestras luchas pues son en el fondo la misma. Puede haber unas diferencias accesorias que son legítimas y que obedecen también a la tradición de cada uno de nuestros pueblos, pero en lo esencial es exactamente la misma lucha, como en buena medida los enemigos son exactamente los mismos. Lo eran en el siglo XX y lo siguen siendo en el siglo XXI. Bueno, pues baste ver cómo son las noticias que llegan desde Rumanía. Bueno, yo entiendo que hay mucha gente que no siga las noticias desde Rumanía, pero las que llegan pues son muy parecidas a lo que sucede aquí en España, ¿no? Con lo cual es evidente que el enemigo es el mismo, los enemigos, porque tienen distintos rostros, siguen siendo los mismos, y nuestra lucha es exactamente la misma, que es una lucha, por una parte, de recuperación de la soberanía nacional. Hemos visto recientemente cómo Rumanía tampoco es una nación soberana, como ha sido directamente intervenida y se han anulado procesos electorales allí en Rumanía. No me quiero meter en la vida política rumana, que la conozco muy tangencialmente, pero es evidente que es una nación intervenida, como lo es la española, con lo cual esa es una lucha que compartimos, la lucha por la recuperación de las soberanías nacionales de nuestras patrias, y también es una lucha espiritual, ¿vale? Es verdad que nosotros luchamos por unos objetivos políticos, pero nuestra lucha es una lucha espiritual, y eso se evidencia en un movimiento amigo como es este movimiento rumano que hoy nos visita. Bueno, como decía, yo me callo y pues voy a dar paso ya a los que tienen muchísimo más que aportar. En primer lugar, pues va a intervenir el profesor José Luis Jerez Riesco, que es el invitado sorpresa, por así decirlo, porque no aparecía en los carteles, pero que estando entre nosotros, pues no era de justicia que no interviniese, porque primero su compromiso con nuestros amigos rumanos es de una trayectoria ya muy dilatada, y segundo, sus conocimientos tanto de la Falange como del movimiento rumano pues son muy amplios, por lo cual pues era muy bueno que interviniese. Así que pues ya pido para él un aplauso. Voy a ser excesivamente breve porque me limitaré a un saludo al auditorio y a los camaradas y amigos que me acompañan. Queridos amigos y camaradas, quiero, en primer lugar, enviaros un cordial saludo, brazo en alto, a cuantos habéis escogido libre, responsable y espontáneamente el camino arduo y difícil del honor, la verdad y la justicia. La ruta luminosa y solar que nos marcaron con su vida y con su ejemplo Corneliu Celea Codreanu
y José Antonio Primo de Rivera, que siempre estarán presentes en nuestra entrega como permanente acto de servicio y entusiástico afán. Quiero también agradecer vuestra presencia en este entrañable acto de hermandad y camaradería, de firmeza y unidad entre dos aguerridos movimientos nacionales que luchan infatigablemente por los valores más excelsos y sublimes de la existencia humana, lo cual os dignifica. Y quiero además hacer una mención especial a Cesarina Condurace, que predica de forma elocuente y cotidiana con su ejemplo y se ha convertido en una referencia por su entrega plena y eficiente de ejemplaridad. Y al mismo tiempo hacer alusión honorífica al reverendo y bienaventurado padre Marius Bisován, que ha sufrido últimamente en sus carnes el ataque despiadado y cobarde de los sempiternos enemigos de la humanidad, habiendo permanecido erguido e incólume ante la besaña desatada contra su persona. No hace falta remarcar, por ser evidente, que Falange Española y la Guardia de Hierro rumana permanecerán en la historia intrínseca y permanentemente hermanadas por la generosa y fecunda sangre derramada por sus héroes y por sus mártires, como lo fueron Ion Mota y Basile Marín, gloriosos caídos en nuestra cruzada de liberación nacional. Los dos movimientos, la Guardia de Hierro y Falange Española, se mantendrán firmes, solidaria y férreamente unidos por el espíritu común que anida en sus corazones y por el sentido de milicia tanto de la Legión de San Miguel Arcángel rumana como de la primera línea de Falange, al entender ambos movimientos como seña de su genuina identidad, la vida como milicia, en estricto sentido y purificado espíritu de servicio y sacrificio. Ambos movimientos son como dos almas gemelas de un mismo y elevado ideal, por su amor a Dios, a la patria y a la justicia, los tres ejes vertebradores que igualmente adoptó Fuerza Nueva, como síntesis de sus principios básicos. Y por último, permitidme que invoque que en el día de hoy a una persona extraordinaria que ya no está entre nosotros, a Arturo Sanz, antiguo alcalde de Majadahonda, quien falleció el día 22 de enero del pasado año, un heredero del terreno donado por sus antepasados, donde hoy se erige en Hiesto el monumento a los caídos rumanos, Mota y Marín, y que siempre nos acompañó en nuestros avatares en el recuerdo y la memoria de la constelación de luceros que iluminan y estimulan a diario nuestro esfuerzo renovado cada nuevo amanecer. ¡Viva Rumanía legionaria! ¡Arriba España! Pues muchísimas gracias, José Luis. En los últimos años, significativamente, pues ha sido la Falange la que ha acompañado y ha colaborado en las tareas de organización de los actos de homenaje a Mota y Marín. Bueno, pues hoy nos acompaña el jefe nacional de la Falange, camarada Manuel Landrino, que es el que va a tomar la palabra a continuación. Un aplauso. Bueno, pues buenas tardes, camaradas. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros amigos y camaradas rumanos el que me permitan hablar en mi nombre, en nombre de todos los falangistas españoles en este acto, y que me concedan el honor de ser quien los represente junto a Norberto Pico, y que represente el espíritu de aquellos combatientes de aquellas milicias nacional-sindicalistas que se lanzaron a la lucha sin cuartel contra todos aquellos que querían acabar con la religión, con la patria, con la familia, con la propiedad y por fin con la persona como la entendemos los cristianos. Y en esa lucha contra la barbarie encarnada en el comunismo y en el socialismo coincidieron dos gigantes de la política y de la milicia, como bien ha dicho José Luis Jerez, por un lado Codreanu y por otro José Antonio. Ninguno de los dos se asustaba por los cambios económicos que propugnaban las izquierdas, tanto en Rumanía como en España. Es más, ambos estaban convencidos de que había que cambiar muchas cosas, casi todas,
en el sistema capitalista, ese sistema que producía y que sigue produciendo tantas situaciones de pobreza y de miseria, junto a manifestaciones insultantes de riqueza en manos, como siempre, de unos pocos. Lo que Codreanu y José Antonio denunciaban y que combatieron fue su negación del sentido cristiano y occidental de la existencia, tanto en España como en Rumanía, porque el comunismo soviético, que pretendía colonizar Rumanía y también España, no solo quería instalar un nuevo sistema económico. Entonces, como ahora, el comunismo, el socialismo, pretendía acabar con cualquier manifestación del alma humana, prohibir cualquier sentimiento de espiritualidad para imponer la negación total del hombre. Y entonces, como ahora, el socialismo y el comunismo que conforman este nuevo Frente Popular que se ha instalado de nuevo en el gobierno de España, pretende imponernos a cualquier precio un sentido materialista de la vida y, por supuesto, de la historia. Entonces, y ahora, quieren sustituir de forma violenta la religión católica por una irreligiosidad militante, con el silencio cómplice, eso sí, de esa jerarquía de la Iglesia Católica, empezando por el mismísimo Vaticano. Y ahora, como entonces, pretenden trocear nuestra patria para convertirla en 17 reinos de taifas que estén al dictado de nuestros enemigos tradicionales, ya estén en Bruselas, en París, en Berlín o en Washington. Camaradas, en el manual del jefe de Codreanu se dice que los legionarios rumanos de la Guardia de Hierro deben ser hombres de acción y que desde que entran en la lucha deben saber sufrir, porque después del sufrimiento siempre viene la victoria. Aquel que sepa sufrir sin duda vencerá. Ninguno de los que estamos aquí, estáis viéndonos, y a la vista de los acontecimientos que se están produciendo en nuestra patria, debéis de tener la mínima duda de que se avecinan tiempos difíciles. Y de que esos tiempos difíciles se van a ensañar especialmente con algunos, con los que vamos a dar, sin ningún tipo de duda, la cara, como ya lo hicimos en el pasado, como tampoco en aquel momento hubo duda alguna. Porque los falangistas, a diferencia de otros patrioteros de 3 al cuarto, que llevan instalados en el calor del sistema los últimos 40 y tantos años, llevamos denunciando a dónde nos iba a conducir esta basura de régimen del año 78 y todo el andamiaje político, jurídico y social que montaron a su alrededor los enemigos tradicionales de España. Y en esta denuncia continua, incansable, contra todo y casi contra todos, hemos sido atacados no solo por los que pudieran entenderse como nuestros máximos enemigos, o sea, socialistas, comunistas o separatistas, porque los representantes de la derecha cobarde y traidora unen sus voces en muchas ocasiones a las del PSOE, del PC, de Esquerra Republicana o del PNV para pedir nuestra ilegalización por decir que no creemos en este sistema corrupto y putrefacto representado por una monarquía de títeres y de pintamonas y que lo queremos, por supuesto, cambiar. Hemos sido detenidos, hemos sido procesados, encarcelados y condenados por decir que se estaba produciendo un golpe de Estado contra la Sagrada Unidad Nacional de España, o por luchar contra el separatismo criminal de ETA y de sus terminales políticas. Y hemos sido objeto de un escarnio público por parte de esa prensa manipulada que se encuentra al servicio de oscuros y, por supuesto, bastardos intereses. Porque la persecución contra los patriotas, contra los verdaderos patriotas, por supuesto, se ha traducido en unos casos en asesinatos sin resolver y en otros con condenas vergonzosas e insultantes hacia las víctimas y también hacia sus familias. Y todo ello amparado, promovido y diseñado por esa policía mercenaria y por esos jueces prevaricadores y cobardes que han estado durante casi 50 años más preocupados en acatar las órdenes emanadas de la calle Ferraz o de la calle Génova de Madrid que en defender los verdaderos intereses y libertades de todos y cada uno de los españoles. Se miente de forma descarada y además cobarde sobre la historia para blanquear a asesinos en serie como Santiago Carrillo, Indalecio Prieto, Luis Companys o la mismísima Pasionaria, mientras se insulta y se menosprecia a verdaderos héroes de la patria como Yagüe, Muñoz Grandes o Millán Astray. Porque, sin ir más lejos, nuestras Fuerzas Armadas
parecen encontrarse más a gusto cobrando sobresueldos, ejerciendo de mamporreros de los ingleses, de los franceses, de los norteamericanos o de los alemanes, y participando en guerras ilegales e injustas como la de Líbano, la de Libia, la de Siria, la de Irak o la de Afganistán, en lugar de hacer demostración de fuerza alrededor de nuestras fronteras, donde todos los días llegan miles de ilegales asaltando nuestras fronteras precisamente de forma violenta, con total impunidad. Ya sabéis que el gobierno de España se negocia en las cárceles con los prófugos de la justicia y con los condenados por apoyar y si no cometer atentados en nombre de los separatistas vascos. Esos separatistas y esos terroristas a los que se les conceden prebendas por haber sembrado el caos y el terror en España durante decenios, haber causado casi 1000 muertos y decenas de miles de heridos. Se permite el insulto constante y continuo por parte de las instituciones de la Unión Europea a España y a los españoles, esas instituciones que protegen a los terroristas y a los golpistas huidos en Bruselas, por ejemplo, mientras anulan las sentencias de nuestros tribunales para que Puigdemont y compañía se sigan riendo de España a nuestra costa y de nuestros impuestos. Esa Unión Europea en la que acaba de entrar Rumanía, fundamentalmente en el espacio Schengen, junto a Bulgaria, y que tiene amordazados a países como precisamente Bulgaria y Rumanía, en virtud de unas decisiones tomadas por esas logias masónicas que pretenden la destrucción de nuestras sociedades, esas sociedades que, como la rumana o también la española, todavía se resisten a la destrucción de los valores que las hicieron grandes en el pasado. Unos valores que, por supuesto, nada tienen que ver, absolutamente nada, con esas leyes estúpidas, injustas, antinaturales, que, como las de género o las LGTBI, buscan conformar unos ciudadanos aborregados y fácilmente manipulables que sirvan como conejillos de indias para los nuevos experimentos de ingeniería social que pretenden acabar con la familia, lo que ocasiona, y lo estamos viendo año tras año, el envejecimiento acelerado e imparable de nuestros pueblos. Y por si todo ello no fuera suficiente, nos obligan a aceptar como algo normal, natural y hasta beneficioso esa invasión que antes os comentaba ilegal, desproporcionada y violenta de todos aquellos que, patrocinados precisamente por el gran capitalismo, asaltan nuestras fronteras al amparo de políticas impuestas, lejos del sentir y de la realidad de nuestro pueblo y de nuestra nación. No hay ninguna duda de que quieren acabar precisamente con nuestras naciones en virtud de un globalismo estúpido que necesita de mano de obra barata, que como primera consecuencia trae el empobrecimiento de nuestros trabajadores y la pérdida de gran parte de los derechos adquiridos precisamente en el régimen anterior, ese que quieren condenar a partir de ayer. Durante todo este año se ve que por dar viviendas, dar trabajo digno, dar una seguridad social y unos derechos laborales que ni por ensoñación se les hubiera ocurrido a los comunistas y a los socialistas de la Segunda República. Y a nosotros, camaradas, no nos vais a oír jamás que estemos aquí para defender, como os digo, ni esta puñetera Constitución, ni esta monarquía, ni esta presunta democracia que nos ha llevado directamente al borde del precipicio. Y por eso nos hemos opuesto desde el principio a todo ello, y por eso nos negamos una y otra vez a aceptarla como un mal menor. Precisamente muchos de esos que ahora se suben al carro de frases pronunciadas una y mil veces por nosotros o por nuestros fundadores, pero sin citarles, son los que han propiciado precisamente con su actitud el que hayamos llegado a la situación en la que nos encontramos actualmente. Estos, a los que les da igual criticar el nacionalsocialismo que al marxismo, al fascismo o al capitalismo, pero que ensucian con un lenguaje ciertamente patriotero y liberal el nombre de la falange al mezclarlo con los asesinatos, por ejemplo, producidos por Largo Caballero. Como os decía al principio, y aprovechando la persecución de la que son objeto también nuestros camaradas en Rumanía, de lo cual os puedo dar fe de primera mano, porque he estado allí y lo he visto,
como ellos sufren también la persecución del régimen, porque el régimen rumano lo que no quiere es que se desmadre en nadie y que Rumanía se salga de los estándares de la Unión Europea. Entonces, no van a permitir que movimientos como el movimiento legionario alcancen cuotas de poder y nada parecido. A muchos os parecerá que estos días las noticias que llegan de Rumanía es que un movimiento, bueno, ciertamente patriótico, de alguna manera, ha ganado las elecciones en ese país, pero no han sido reconocidas. Y eso es verdad. Primero hay que decir que ese movimiento patriótico no tiene absolutamente nada que ver con los camaradas rumanos, ni con la Legión Rumana, ni con los valores de la Guardia de Hierro, absolutamente nada. Pero en segundo lugar hay que decir que efectivamente, que ellos han ganado las elecciones en Rumanía y que como a las democracias de Bruselas no les interesa un gobierno de esas características, lo que han hecho es anular esas elecciones y Santas Pascuas. Así funciona la democracia de Bruselas y así funciona la democracia en la Unión Europea. Para finalizar, y para no hacerme largo y pesado, porque hay otros que van a hablar más que yo de la Guardia de Hierro, por supuesto, y los camaradas legionarios, hago mío los 10 mandamientos del movimiento legionario rumano para no desviarnos del camino elegido en estos momentos de oscuridad, de desventura y de desviación satánica. Precisamente en el 10º y último de esos mandamientos legionarios dice: en tu soledad ruego a Dios en nombre de nuestros muertos para que nos ayude a soportar a todos los golpes hasta el final del sufrimiento, hasta la gran resurrección y hasta la gran victoria legionaria. Y por eso, camaradas, aprovechando lo que vamos a celebrar el próximo sábado en Majadahonda, yo os digo que gritéis conmigo: camaradas Ion Mota y Basile Marín, presentes. Bueno, supongo que ninguno de los que nos está escuchando o nos pueda escuchar tendrá la tentación de decir que somos exagerados al hablar de la persecución que hay en nuestro país. Noticias de hoy mismo, ese profesor en Valladolid que ha cometido la osadía de llevar de visita a algunos de sus alumnos al Valle de los Caídos y al cual pues, se le está sometiendo a un auténtico aquelarre allí en Castilla y León. Hay que reseñar que evidentemente los alumnos fueron de forma libre y voluntaria, no se les llevó de las orejas. Y luego también hoy mismo el ministro de Cultura decía que este 2025, ese es el gran objetivo del gobierno, al parecer, es el problema fundamental, pues este año 2025 sería el de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Bueno, si eso no es una persecución, pues que venga Dios y lo vea. En fin, bueno, pues tenemos el ánimo dispuesto para el combate, siguiendo el ejemplo que nos legaron estos camaradas rumanos y otros tantos españoles a los que nosotros nos debemos. Bueno, volviendo al homenaje a Mota y Marín y volviendo a esta charla de hoy en la que pues resaltamos las similitudes de estos dos movimientos políticos y combatientes como son la Guardia de Hierro y Falange Española, pues aquí en España de forma significativa pues recogió esa bandera, ese afán por dar a conocer su historia Blas Piñar López, y hoy es Blas Piñar Gutiérrez quien sigue con ese testimonio y es el que nos va a dirigir ahora unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes. La primera pregunta que creo que nos debemos hacer es ¿cuáles son los lazos reales que unen a dos países en principio alejados como son Rumanía y España? ¿Qué aspectos comunes tienen los rumanos y los españoles para llegar a celebrar un acto como el que estamos celebrando hoy? Bien, lo primero que aparece es que ambas naciones, España, Rumanía y España, somos herederos directos y diría yo que casi predilectos de lo que fue el Imperio Romano. Hemos heredado en circunstancias distintas, pero con un sentido de aprovechar esa herencia muy parecido, lo que fue el Imperio Romano, en cuanto a civilización, en cuanto a derecho y también en cuanto a su aspecto final y fundamental que fue el cristianismo. Esta herencia
la asume España a lo largo de años de historia y la asume también Rumanía, aunque como he dicho las circunstancias son muy diferentes, porque Rumanía lo hace casi en solitario, es como un oasis dentro de Centro Europa, donde las presiones de otras culturas, de otras herencias, tienen mucha importancia. Pero a pesar de esta diferenciación, a pesar de este lazo directo de unión entre España y Rumanía, los ideales siguen siendo los mismos y el desarrollo es diferente. España se constituye en una de las grandes naciones, la primera nación occidental, con una labor además de colonización y evangelización única en la historia. Y Rumanía lo que hace es de alguna manera sobrevivir en este oasis contra los mismos enemigos también que tenía España, por un lado el Islam y por otro lado, cuando aparece el protestantismo, también el protestantismo, además de la influencia judía que también tenía mucha importancia en ambos países. Bien, vivimos de esta manera 1500 años casi sin contactos personales, contactos políticos, incluso contactos económicos o sociales. Cada país seguía su trayectoria, pero firmes en los mismos ideales. ¿Cuándo reaparece la conexión entre Rumanía y España, entre rumanos y españoles? Pues bueno, Rumanía como nación realmente es hace siglo y medio, a mediados del siglo XIX, con las grandes transformaciones en Europa, una reconstitución de antiguos principados como el de Moldavia y Valaquia, que empiezan a unirse y empiezan a tener su identidad nacional y a hacerse valer dentro de Europa, reclamando su autonomía y su soberanía sobre una serie de territorios. Lo que pasa es que el nacimiento de esta nueva Rumanía son momentos muy difíciles. Y la Primera Guerra Mundial destroza Europa, como todos sabemos, acaba con los grandes imperios europeos y aparecen nuevos factores, como son sobre todo el liberal capitalismo por un lado y la revolución bolchevique o soviética por otro. Entonces, donde se produce el renacer de fondo de esta Rumanía, que de alguna manera como nación había renacido, es precisamente en este periodo de entreguerras. Y no solo es un fenómeno que sucede en Rumanía, sucede en España, sucede en Bélgica y sucede en el resto de las naciones europeas. Hay un renacimiento del nacionalismo basado en la historia, basado en los sentimientos de cada una de estas naciones, con su historia, con su pasado, que no quieren ser absorbidas por estos dos movimientos globalistas, como son el liberal capitalismo por un lado y el bolchevismo por otro, y se resisten a ello. Lo que pasa es que no todos estos movimientos tienen las mismas características. Hay tres movimientos en Europa que además de este carácter nacional, tienen un carácter sobre todo también católico o cristiano. Y son sobre todo en Bélgica con el movimiento del León de Grel, con el resismo, en Rumanía con la Guardia de Hierro, Legión de San Miguel Arcángel, y en España con aparece la falange española de la SON. Por eso ya hay un vínculo de unión de ideales que nace en este periodo de entreguerras y empieza a florecer sobre todo cuando en España el pueblo español, con parte del ejército, con parte de la sociedad, se levanta contra un régimen criminal como era el Frente Popular. Y esto no es una guerra civil española, ni mucho menos, es una guerra de fondo, ideológica, es una auténtica cruzada. Y eso hace que un país como Rumanía, tan alejado, con unos problemas también muy importantes, donde había un movimiento como era la Legión de San Miguel Arcángel, viera en España una manera de reflejar lo que estaba pasando también en Rumanía y en el resto de Europa. Y por eso vienen a combatir aquí los voluntarios rumanos. No sabían casi nada de España, no sabían mucho de su historia, vivían los problemas de Rumanía, pero vieron que se estaban jugando el futuro de la humanidad y vinieron voluntarios a combatir por España, por la religión y también por Rumanía y por el resto de Europa. Esto es lo que nos unió en el combate y por eso vinieron a combatir. Y no vinieron combatientes cualquiera, vinieron una selección de lo mejor del movimiento de la Guardia de Hierro. Mota y Marín, que fueron los que fallecieron en combate en los 1 de enero de 1937, eran personajes destacados. Realmente John Mota era como el místico. No vamos a quitar valor a Codreanu, al fundador, al jefe, al directivo, pero John Mota era como el místico. Era un hombre con carrera universitaria, era un magnífico preparado, estaba casado, tenía 2 hijos, tenía a sus padres. No sabían realmente qué es lo que se iban a encontrar en España y vinieron voluntarios y dieron su vida por defender esos ideales.
Esa unión es la que hace la auténtica amistad, hace a los camaradas, hace que estemos metidos en una lucha común que desgraciadamente se mantiene hoy día. Han pasado muchos años, han pasado ya 80 y tantos años, casi 90, y tenemos el mismo combate en una situación todavía casi peor o más peligrosa. Pero seguimos unidos. Los que habéis venido de Rumanía, algunos que siguen viviendo en España, han venido para conmemorar este sacrificio común que hicieron John Mota y Vasili Marin para defender a Dios, a España, a Rumanía y lo que era la revolución nacional de los países europeos para volver al pasado y recuperar los valores que teníamos hasta entonces. Bien, dicho esto, esto ya no se rompe, este conocimiento ya con Rumanía, aunque no estemos en el día a día, pero nos une por encima de todo. Somos amigos, somos camaradas, somos compañeros del combate, son caídos por la misma causa, tanto los españoles como los rumanos. Por eso yo me voy a permitir, además, hay que tener en cuenta también que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, Rumanía queda en poder de la Unión Soviética, en definitiva, con un gobierno títere de carácter comunista, y los que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos tienen que salir de Rumanía y refugiarse en países de Europa, y muchos también en América, tanto del norte como del sur. En España llegaron bastantes, gente joven, gente que estaba en periodo de estudio, y aquí tuvimos como profesores universitarios, como catedráticos, como gente destacada, gente como Euskatescu, Vintila Oria, Ora Chima, estaría diciendo un montón de gente que colaboró mucho. Yo puedo hablar de Fuerza Nueva, como personas que dieron conferencias en Fuerza Nueva les publicó libros, sobre todo de Oria Chima. Tenemos mucha experiencia y muchas enseñanzas y mucho que aprendimos de estos rumanos que tuvieron que exilarse. El príncipe Sturza, que había sido ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía, nos dio lecciones de lo que estaba pasando en Europa, y de lo que sigue pasando en Europa, que ya no se puede llamar ni Europa, que ha perdido todo lo que tenía de características. Bien, pues todo esto hay que tenerlo presente y hay que recordarlo, porque es lo que nos da fuerza para seguir luchando por los mismos ideales. Yo me voy a permitir, y no quiero ser muy largo, pero sí quiero, porque creo que es importante, algunas de las palabras de John Mota, de las que escribió. Bien, él, como sabéis, vino aquí con 35 años, se enroló en el ejército de España para combatir sobre todo la barbarie comunista. Lo decían así de claro, porque lo estaban viendo también en su país, y lo estaban viendo en toda Europa, y había que combatirlo. Era el peligro más directo que en ese momento tenían los europeos. Decía: amo a Cristo y marcho feliz a la muerte por él. Él tenía la certidumbre de que iba a fallecer en España. Venía ya con esa idea, que sabía que no volvía a Rumanía, y de hecho cuando se despide de su mujer, cuando se despide de sus hijos, cuando se despide de su padre, lo hace ya con carácter determinante. Sabe que no va a volver a Rumanía y lo acepta plenamente, sabe que va a morir, no le importa. Esto es tremendo, esto es muy fácil de decir, pero hay que vivirlo con una persona con futuro, con capacidad, con dominio de la situación. Bien, él dejó muchos testimonios de este sentido, pero sobre todo hay una frase que me gusta que dijo cuando le trataban de convencer: hombre, no es necesario que te marches, aquí hace mucha más falta, la labor es en Rumanía, tú conoces Rumanía, eres rumano, tienes un prestigio, es mucho mejor que te quedes aquí, allí vas a morir posiblemente, ¿y para qué vale eso? Un muerto más, un combatiente más, no va a cambiar el resultado de la guerra. A pesar de todo, él dice: no es verdad lo que dicen algunos, que tanto yo como los que conmigo parten seríamos más útiles en la lucha permaneciendo en nuestras casas. Decía a continuación: la victoria moral que ganaremos a costa de cualesquiera sacrificios, su vida, será más útil para la lucha nacional que todo cuanto por ella pudiéramos hacer en nuestra vida. Esto es impresionante. Pero, y aquí venimos el hermanamiento con lo que era la Falange. Era el mismo espíritu de los que se alistaban en las banderas de Falange en nuestra guerra, el mismo espíritu. Y por si fuera poco, era el mismo espíritu de la División Azul. La División Azul formada esencialmente por falangistas, que también fueron muchos dirigentes de Falange, gente con sus carreras acabadas, con su futuro brillante asegurado, y fueron a morir en lucha en Rusia por los mismos ideales, hermanados en el espíritu, nunca mejor dicho. Bien, teníamos además en común de muchas cosas ese recuerdo a los caídos en combate o los que habían dado su vida por defender los ideales.
ese evocarlos en cualquier momento, hacer la invocación a las muertes, la llamada a los combatientes caídos en la batalla, ese presente, al ausente que realmente se encuentra vivo en las almas de todos, como dice el propio Mota, ese estoy con vosotros, mi alma no os ha abandonado, es lo que dice ya Mota para cuando él haya muerto, que le tengamos presente. Eso es lo que tratamos de hacer en este momento. Este esfuerzo supremo por restituir la cristiandad con todos los principios, con los valores humanos, con el hombre como portador de valores eternos, con la persona reconocida, no porque lo digan unos derechos humanos que aprueban unas autoridades que no, sino porque creemos realmente en la libertad y en la capacidad de la persona. Por eso todos nos sentimos tremendamente unidos con todo el movimiento de la Legión de San Miguel Arcángel, de la Guardia de Hierro, pero sobre todo con los que vinieron a morir, a defender a España y sobre todo los que cayeron en la lucha. Por eso, permitidme que ellos también, Mota y Marín, son también con mucha más razón todavía que los nuestros caídos, porque compartimos los ideales y ellos lo hicieron lejos de su patria, se merecen que los contemos como nuestros caídos. Por eso os pido, por favor, que conmigo gritéis, voluntarios regionarios rumanos, John Mota y Vasili Marín. ¡Presentes! Muchas gracias. Bueno, si inusual en esta casa era que empezásemos con puntualidad, más todavía es que hayamos intervenido 4 personas ya y con cierta agilidad. Pero bueno, eso tiene la ventaja de que le dejamos pues, todo el tiempo que quiera al siguiente interviniente. Se ha señalado ya por todos los que han intervenido como dentro de esas concomitancias de la Falange y la Guardia de Hierro, el movimiento legionario rumano, está en ser movimientos profundamente religiosos, ¿no? En el caso de los caídos de la Falange, morían, y así se lo recordamos siempre, por Dios y por España y por la Revolución Nacional Sindicalista. En el caso de los rumanos, mueren también por Dios y por Rumanía, ¿no? Entonces no es casual que sea un sacerdote el que en representación de estos camaradas rumanos pues viene sosteniendo la antorcha, viene sosteniendo la bandera, y lo hace además, como ya se ha señalado, a costa de no pocos problemas y sacrificios personales. Así que vamos a darle una muy cálida bienvenida al padre Mario Guzmán. Antes de mí tenemos un invitado especial de Rumanía que va a decir 2 palabras. Părinte, veniți în față. El padre profesor Vasile Gordon, catedrático a la Teología Ortodoxa de Bucarest. Cum doriți? Bună seara! Buenas tardes, camaradas. Cuvântul meu va fi mai scurt pentru că va fi dublat de traducere. Mi palabra será corta. Întâi de toate aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să fim aici împreună. Gracias al Señor por reunirnos hoy aquí. În același timp vreau să mulțumesc organizatorilor și din Gracias Spania și de la a los que han București. organizado, españoles y rumanos. Am mai fost în Spania, la Majadahonda, o singură dată, în 2003. Yo ya estuve una sola vez en 2003 en Majadahonda, Așa. În special, ca și acum, pentru slujba religioasă de la monument. para la parte religiosa del acto. Și sigur că odată cu legătura de suflet față de istoria aceasta a jertfei,
la comunión espiritual de este sacrificio. Da? Prin rânduiala Domnului am fost numit preot la Biserica Sfântul Ilie Gorgani din București în anul 1991. Dios ha querido que yo sea nombrado párroco a una iglesia de Bucarest en 1991. Da, Sfântul Ilie Gorgani, San Elias de Gorgani, una parroquia de Bucarest. biserică de care cei doi eroi, Vasile Marin și Ionel Moța, au fost foarte legați. Iglesia muy importante para Ion Moța y Vasile Marin. Da. În noiembrie 1936, când au plecat spre Spania, ei doi și încă 6 camarazi, En noviembre de 1936, cuando han partido hacia España, ellos y los otros 6, înainte de plecare, s-au spovedit, au făcut spovedanie antes de partir, se han confesado, și s-au împărtășit, s-au se comunicat han comuniado con el cuerpo y sangre de Cristo la biserica noastră, la en biserica esta iglesia. Sfântul Ilie Gorgan, da. Iar înmormântarea Y los funerales, în 13 februarie 1937 el 13 de febrero de 1937, s-a făcut tot la biserica noastră, siempre en la misma iglesia de Bucarest, cu foarte mulți preoți, peste 400 de preoți, con muchísimos sacerdotes, más que 400 sacerdotes, 3 episcopi. 3 obispos. La vremea aceea, da. Și ne-au rămas mărturii, ne-au rămas fotografii din vremea aceea. Hay muchos testimonios y fotografías del... Și de aceea, odată în plus, m-am simțit dator să vin să-mi exprim recunoștința față de jertfa lor Es mi deber de venir aquí expresar mi reconocimiento por su sacrificio și față de legătura aceasta frumoasă cu poporul spaniol, poporul credincios spaniol. comunión impresionante con el pueblo español. Da. Mă bucură și acum foarte mult această comuniune, Estoy muy feliz de esta atmosfera de comunión, prezența dumneavoastră su presencia. așa de frumoasă aici. Și mă gândeam, în timp ce vedeam sala, că această comuniune este de fapt o proiecție a comuniunii din ceruri Pensaba que esta comunión de nosotros aquí es una proyección de la comunión que hay en el cielo cu veteranii noștri, cu mărturisitorii spanioli și români. entre los testigos de fe rumanos y españoles que ya están en el cielo. Între acești mărturisitori se înscrie și tatăl soției mele, preotul Constantin Voicescu. Entre estos testigos de fe está también el suegro del padre, el padre de su esposa, el padre Constantin Voicescu, care de când a fost elev a făcut parte din frățiile de cruce. que ha hecho parte, es miembro de la Hermandad de la Cruz, que era la Juventud Legionaria. Și a făcut 12 ani și jumătate de Ha închisoare. sufrido más de 12 años en las cárceles comunistas. Și am venit cu mare emoții, cu grupul de români, în care, da, He venido con muy grande emoción con el grupo rumano. și este și soția mea, fiica părintelui Voicescu, Está aquí mi esposa, la hija del padre de que yo he hablado. și sora soției, cealaltă fiică Y la a preotului. hermana, la Aici otra de hija față del sunt, padre da. están aquí en la sala. Da. În final, Para conclusionar, mă gândesc așa, ce mai învățăm de la veteranii noștri, de la mărturisitorii noștri din ceruri? Ce mai avem de ¿qué învățat? aprendemos nosotros de los testigos? Credința puternică în Dumnezeu,
la fe fuerte en Dios, patriotismul sincer și curat il patriotismo sincero y puro, și acest spirit de comuniune. este espíritu de comunión. Da. Și pentru că suntem la început de an, vă fac urarea de la mulți ani. Porque estamos al inicio del año, le saludamos por el nuevo Și año. vă invităm cu drag în România. Vă Les mulțumesc. invitamos en Rumanía. Muchas gracias. Queridos camaradas rumanos y españoles, después de tantos discursos, es el momento de saludarles en mi español aproximativo. De la parte de los camaradas rumanos de la Fundación George Manu, aquellos que venimos cada año en España para conmemorar a nuestros mártires legionarios Ion Moța y Vasile Marin, caídos en Majadahonda el 13 de enero de 1937, caídos por Dios, por España y por Rumanía. Pero venimos en España también por otros actos y conferencias, en otras ocasiones, siempre en comunión con nuestros camaradas falangistas, a los cuales les decimos un sincero enhorabuena por el grande paso de la unificación. Y les aseguramos que desde Rumanía les seguimos con atención y con admiración por toda su actividad, por su lucha constante para defender la unidad de España, los valores cristianos de Europa, la verdad histórica, la libertad de opinión y asociación tan amenazadas en España como en Rumanía por las leyes falsas de memoria, pero también por los gestos concretos de ayuda a la población trágicamente afectada por las recientes inundaciones de España. Nosotros en Rumanía nos encontramos en una situación cada más difícil. Nuestras actividades siempre más restringidas y limitadas por las autoridades, cuando no pueden acusarnos o impedirnos directamente, la propaganda del sistema inventa falsos legionarios para atribuirnos intenciones inexistentes o peligros imaginarios y justificar nuevas medidas contra nosotros. Y cuando no pueden atacarnos desde el punto de vista legal, hacen otro tipo de presiones, por ejemplo al trabajo, presionan a los jefes de las instituciones donde trabajamos para intimidarnos y causarnos problemas. Creo que la mayoría de ustedes conocen mi situación del año pasado. Tuve algunos meses muy difíciles. Los problemas están superados de momento gracias al apoyo masivo de los fieles de la parroquia y a las reacciones de la opinión pública, pero los problemas pueden reaparecer con el mismo pretexto o con otros pretextos. Pero nadie puede quitarnos la esperanza. Como cristianos, a cada Navidad tenemos la certeza que Dios se hizo hombre, entró en nuestra existencia humana, entró en nuestra historia. Cristo es el senso y la finalidad de nuestra vida. Su presencia nos da la fuerza y la motivación de continuar, de seguir avanzando. Al otro nivel, el sacrificio de Ion Moța y Vasile Marin es la piedra angular
del heroísmo legionario, por el cual es el modelo más sublime, y de la conciencia anticomunista rumana despertada entonces. Desde las trincheras de Majadahonda, Moza y Marín gritaban que a la ofensiva comunista mundial debía oponerse una resistencia cristiana también mundial. Y nos gritan hoy que a la ofensiva neomarxista actual, bajo todas sus máscaras, debemos oponer el mismo ideal, la fe en Cristo Rey y los mártires que lo han cumplido. En esta lucha la Iglesia no puede ser neutral o pasiva. Necesitamos más que nunca el espíritu profético de un José Antonio, de un Cornelius Eracodrano, del beato Ioan Suciu, obispo rumano mártir, que ha promovido en Rumanía las figuras de Moza y Marín, de los defensores del Alcázar y de otras figuras luminosas de la Cruzada Española. Obispo Ioan Suciu, ulteriormente exterminado en la cárcel comunista de Sighet, en mi ciudad, de la extremidad norte de Rumanía, muerto el 27 de junio de 1953. Yo voy a rezar cada semana en la celda donde murió el beato obispo mártir Ioan Suciu. Y no en último plano, el sacrificio de Ion Moza y Vasile Marín es la piedra angular de la fraternidad rumano-española. El momento de su muerte, relatado por el camarada Gheorghe Clime. Majadahonda, 13 de enero de 1937. Tengo la impresión de que se ha derrumbado todo el cielo encima de nosotros. Saltamos arriba, el enemigo se acerca. Por todos los lados hay heridos. Por un instante no nos damos cuenta del desastre. El enemigo continúa avanzando sin cesar. El obús ha matado y ha herido nuestra sección entera. Alecu mira y ve a Moza y Marín muertos. Con un grito loco nos anuncia este hecho. Seguimos disparando con los fusiles. El enemigo está muy cerca de nosotros. Nos viene en ayuda otro grupo con un fusil ametrallador y logramos contener el enemigo. Alecu abre la guerrera de Ionel Moza, saca la bandera rumana y les cubre con ella a los dos. Del bolsillo de Moza cae el reloj, que se había parado a causa de la explosión. Indica a las 4:45 de la tarde. El enemigo, intimidado por nuestro fuego, empieza a retirarse. Llevamos los cuerpos de nuestros camaradas a una casa. El padre Dumitrescu se queda para velar y rezar. Viene también un sacerdote español que empieza a rezar llorando, besa la bandera rumana y se marcha. Nosotros hemos permanecido toda la noche en las trincheras. Al día siguiente recibimos el permiso para acompañar los cuerpos a Toledo. El sacerdote español que rezaba llorando ha besado la bandera rumana. Hay aquí un sentimiento profundo, una emoción mística. Rumanos y españoles, el sacrificio de Moza y Marín nos unió tan profundamente que nada podrá jamás separarnos. Más tarde, el comandante Jorge Asima, con los legionarios de España y de otros países, ha construido el monumento de Majadahonda para dar una forma visible a esta piedra angular espiritual. Y así, el monumento, el nombre de Majadahonda y la fecha de 13 de enero son tres símbolos
que nos llaman, nos inspiran y nos transmiten una energía santa. Junto con Moza y Marín, venceremos en las conciencias, venceremos en la historia y venceremos en la eternidad. Viva Cristo Rey, arriba Rumanía, arriba España, Ion Moza y Vasile Marín, presentes. Gracias al padre Mario Bisovan, muchísimas gracias a todos los amigos que han llegado desde Rumanía, también por supuesto gracias a Manuel Andino, a Blas Piñar y a José Luis Jerez por sus intervenciones de hoy. Creo que entre todos ellos pues, han dibujado una idea bastante certera de cómo es esta comunión espiritual e ideológica entre estos dos movimientos. Y yo creo que eso es suficiente para que todos nosotros nos congreguemos el próximo sábado a las 12 de la mañana en el monumento de Majadahonda, que precisamente recuerda ese sacrificio de Mota y Marín. Las predicciones del tiempo no pueden ser mejores, lucirá un sol de justicia, puede que haga calor incluso, poneros bronceador, pero nos vemos allí a las 12 de la mañana en el monumento a Mota y Marín de Majadahonda. Muchas gracias.